Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 2 de Samuel capítulo 15 y hoy los invito a que se queden con nosotros durante todo el video porque la oración la haremos al final, por una razón en particular. Hoy estaremos orando por todas las madres y padres que de una u otra forma pues han estado allí para nosotros durante toda nuestra vida, que han estado en las buenas, en las malas, que su amor es incondicional para con nosotros. Si bien es cierto, algunos de nosotros pudimos llegar a tener malas experiencias con alguno de los padres o con ambos, la gran mayoría de los padres son personas que aman incondicionalmente a sus hijos. Y hoy estaremos hablando de ellos, de los padres, y por lo tanto vamos a orar al final por cada uno de ellos. Así que quédate hasta el final de este video para que oremos juntos por nuestros padres. En el capítulo de hoy nos vamos a dar cuenta del tema de orar de los padres, porque resulta y pasa que Absalón, hoy vamos a hablar de lo que no debemos hacer como hijos, porque eso fue todo lo que hizo Absalón. Absalón, dice el texto, después de que David lo trajo a Jerusalén, después de que se vieron y demás, dice el capítulo 15 que consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Esto es un movimiento atrevido. Usted dirá, pero bueno, 50 hombres, un carro, caballos, no parece mucha cosa. Resulta y pasa que el hecho de que él consiguiese hombres y caballos y carros significaba que él estaba armando ya un ejército. Pero ¿para qué iba a armar un ejército Absalón si su papá era rey? Entonces, desde el versículo 1 se nos está diciendo que Absalón no había quedado del todo contento con David y la forma en que él había manejado la situación, de cómo él había vengado a Tamar matando a Amnón. Dice el texto que Absalón no solo hacía eso, sino que se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y dice el texto que cuando alguien venía al juicio con el rey, él llegaba y le decía, ¿de dónde vienes? ¿No? Y dice, no, de una de las tribus. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrará a mí juez sobre la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Aquí es interesante porque Absalón está haciendo un golpe de estado. Eso es lo que está haciendo Absalón. Solo que aquí, si lo estuviese haciendo cualquier otra persona de los funcionarios cercanos a David, podríamos entender o podríamos hasta justificar lo que está ocurriendo. Pero esto se agrava, es porque Absalón era el hijo de David. Y el hijo de David estaba ahora en un golpe de estado contra su papá. Y uno les dice, no, es que el rey no los va a escuchar. Y esto era mentira. O sea, el rey los escuchaba, claro. Hay que entender que el rey de Israel escuchaba miles de peticiones. Y gobernar, mucha gente a veces tiene la idea de que los reyes eran sentarse sobre el trono y mandar y comer y vivir felices y ya estaba. Pero un buen rey no hacía eso. Un buen rey, de hecho, lo que hacía era escuchar a su pueblo, intervenir, trataba de hacer lo posible por mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Entonces un rey trataba de mejorar las condiciones de su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey David efectivamente escuchaba a las personas que venían a exponerle un pleito para que él pudiese funcionar como juez. Pero Absalón empezó a actuar como actúa el diablo, ¿no? Empezó a desfigurar el carácter de su papá, así como Satanás desfigura el carácter de Dios. No, Dios no es así. Y entonces aquí tengo a Absalón diciendo algo muy similar. No, David, no, él no te va a escuchar, pero yo te pudiese escuchar si me nombraran rey de Israel. Es como la gente que en los ambientes laborales empieza a decir, no, fulano es un mal trabajador, pero si yo lo hiciera, todo funcionaría de mil maravillas. Tenga cuidado con ese tipo de personas y corríjase si usted es una de ellas, porque esa es la actitud del diablo. El diablo en el cielo empezó diciendo, Dios, no, Dios, lo que pasa es que Dios no es un Dios justo, pero si yo fuera Dios, las cosas serían diferentes. Además de esto, entonces el texto nos dice que Absalón se mostraba dice el texto que Absalón se mostraba como alguien favorable al pueblo, ¿no? Porque se postraba ante las personas, los levantaba, los besaba. O sea, Absalón era el típico político en campaña que anda caminando por los barrios donde quizás nunca había ido, donde nunca había caminado. Entonces aquí estaba Absalón en ese rol, ¿no?
Y dice el texto que Absalón trataba a todo israelita, que venía el rey para el juicio, y Absalón robó el corazón de los hombres de Israel, ¿no? Porque Absalón era un populista, él entendía que para arrebatarle el reino a su padre tenía que tener el dominio del pueblo. Entonces, después de 4 años, dice el texto, Absalón le dijo al rey que se iba a ir a Hebrón. Y en Hebrón, dice el texto en versículo 10, Absalón envía por todas las tribus de Israel espías diciendo, Absalón es rey en Hebrón. Y con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, ¿no? Pero aunque el texto aclara que ellos no sabían nada de lo que iba a ocurrir. Y además de esto, Absalón se roba de Ahitofel, que era el consejero de David, para él. Y además de esto, el golpe de estado de Absalón se hacía fuerte porque mucha gente empezaba a ver a Absalón como el próximo líder, ¿no? Cuando nosotros pensamos por un momento en la historia de David, diríamos, David está repitiendo el mismo patrón que tuvo Saúl. Cuando Saúl pecó, Dios designó a David como rey y entonces la gente empezaba a preferir a David que a Saúl. Y en este caso a David le pasa lo mismo, solo que Dios no designa a Absalón como rey por la promesa que le había hecho en 2 Samuel 7 de que él iba a ser rey, de que iba a sentar su casa. Sin embargo, vemos que David le toca experimentar cómo, así como él había desviado la atención del pueblo de Saúl hacia él, ahora Absalón la desviaba de David en este caso hacia él, ¿no? hacia Absalón. Y dice el texto que se le informa a David lo que había hecho Absalón y David entendió que era momento de huir, porque si Absalón llegaba, lo iba a matar, si llegaba a Jerusalén. Esa era la intención de Absalón. Así que, bueno, el rey salió, se fue, dice el versículo 16, toda su casa con él. Sin embargo, dejó a 10 concubinas. Pero él y su casa se fueron, salieron los siervos, el ejército de David, ¿no? Y todos ellos, entonces, salen y van huyendo. En este caso vemos cómo David retoma una experiencia que él ya conocía, y la experiencia que ya conocía David era la experiencia de huir, porque alguien más busca tu vida. Así que David está devolviéndose a los momentos y a los patrones de comportamiento que tenía previo a ser instaurado nuevamente como rey. Además, el hecho de que Absalón haya ido a Hebrón no es un dato insignificativo. Recordemos que fue en Hebrón donde David fue coronado inicialmente como rey. Lo que quiere decir es que se estaba instaurando un gobierno paralelo al de David, ¿no? Y se estaba, como decíamos, se estaba dando un golpe de estado. Entonces el rey dijo a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Entonces aquí es simplemente David cuadrando su ida, el si se llevaba o no se llevaba el arca, quién estaba con él y quién no, quién se debía quedar en Jerusalén. O sea, David estaba huyendo, estaba en ese momento tratando simplemente de permanecer vivo. Y por lo tanto David va tomando muchas decisiones al azar sobre qué era lo que mejor le convenía, pero cuando una persona huye y está sencillamente pensando en salvaguardar su vida, hay muchas cosas que se pueden pasar por alto, ¿no? Por eso dice el versículo 30 que en este momento David estaba supremamente triste, lloraba, iba con la cabeza descubierta, los pies descalzos y todo el pueblo iba con él, iban llorando, ¿no? Y luego, bueno, David le dice a Usai, el arquita, ¿no? Que si pasaba con él, porque Usai sale a encontrarse, le dice, llévame conmigo. David le dijo, ahora vas a hacer una carga. Pero entonces le dice, si regresas a la ciudad y dices a Absalón, seré tu siervo, oh rey, como en el pasado siervo de tu padre, tú podrás, dice, hacer nulo el consejo de Ahitofel. Y efectivamente dice el texto que así ocurrió, que este personaje, Usai el arquita, fue un infiltrado de David en la corte de Absalón para hacer nulo su consejo. Cuando nosotros analizamos este texto vemos, David no se preocupaba propiamente por el reino. David no estaba preocupado porque había un golpe de estado ocurriendo en ese momento y porque él iba a dejar de ser rey. Lo que más le preocupaba a David era que su hijo lo estaba haciendo sufrir. Y aquí es donde yo considero es tan poderosa la lección de hoy. El mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, y honrar a tu padre y a tu madre significa no hacerlo sufrir. Yo creo que los papás y las mamás son de las personas que quizás más sufren, porque nosotros como hijos vivimos ofendiéndolos, hiriéndolos, haciendo cosas que quizás no son las mejores.
Muchos de los hijos hieren a los padres por la forma en que se comportan, ¿no? En que son rebeldes, en que no obedecen, de una u otra forma en que toman decisiones que no van de acuerdo a la manera en que fueron criados por sus papás, porque no están de acuerdo con los valores que sus papás le inculcaron en el camino. Y sin embargo también hay hijos que pueden herir a sus padres con las decisiones de cónyuges que toman, o etcétera, 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 la forma en que se les habla y demás. Absalón indudablemente hizo sufrir a su papá. David sufrió, su corazón estaba llorando por lo que estaba haciendo Absalón. Y tú y yo debemos entender que hagamos lo que hagamos y seamos lo que seamos, nosotros nunca debiésemos hacer sufrir a nuestros papás. Por eso hoy es un día de reflexión. Hoy es un día de reflexión para no hacer lo que hizo Absalón. ¿Sí? Hoy es un día donde debemos llegar y afrontar y decir, yo no debo hacer lo que hizo Absalón con David. Entonces, reflexiona, interioriza, piensa, ¿de qué manera estás tratando a tus padres? ¿Sí? ¿Los estás tratando bien? ¿Los estás tratando mal? ¿Qué cosas deben cambiar? ¿Debes pedir perdón? Entonces ve y pide perdón. ¿Sí? Pero contempla en tu vida que tu papá y tu mamá son debe ser lo más importante que tú debas tener en tu vida. Para muchos quisieran tener a sus papás y a sus mamás para poder pasar más tiempo con ellos, para tratarlos bien. Hay muchos que ya no tienen esa oportunidad. Por esa razón hoy es un momento de reflexionar sobre eso, de pedir perdón y de hacer compromisos con tu padre y con tu madre de cómo entonces tú puedes ser un mejor hijo para ellos. Por esa razón hoy vamos a orar por todos los papás y las mamás de aquellas personas que están viendo nuestro programa, para que el Señor pueda estar con esos padres, para que los pueda bendecir, para que los pueda conservar, para que ellos puedan seguir siendo una luz en medio de la vida que a veces resulta tan oscura, ¿no? Y tan confusa. Apreciado Dios, hoy pedimos por las madres y los padres de cada una de las personas que están viendo este video. Bendíceles, Señor, llénales de vida, llénales de salud, guía sus vidas y sobre todo haz de nosotros hijos, buenos hijos que sean capaces de pedir perdón cuando cometamos errores y al mismo tiempo hijos que seamos capaces de enorgullecer a nuestros padres a través de las distintas cosas y diferentes posibilidades que nosotros podamos tener. Tú como padre, como el padre de todos nosotros, entiendes perfectamente el rol. Así que dale sabiduría también a aquellos papás que apenas están comenzando para que puedan ser los mejores padres que cualquier hijo desearía tener. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos los padres y madres que nos ven y también a los papás y las mamás de las personas que nos están viendo.